Creo, hermanos, que estaremos de acuerdo en que una de las más grandes bendiciones que Dios le dio al cristianismo del primer siglo y al cristianismo de todos los tiempos fue la conversión de Saulo de Tarso. El otrora perseguidor de la iglesia se convirtió en uno de sus principales promotores. ¿Qué pasó en la vida de Pablo para dar un giro de 180 grados? Ante un cambio tan radical como el suyo, se ha sugerido que en la conversión de Pablo algo de Esteban se había grabado en su memoria. Es decir, que la muerte del primer mártir cristiano debió impactarlo de tal forma que más que una conversión repentina, la de Pablo fue una entrega repentina. Se ha sugerido que el denuedo de Esteban y el de los primeros cristianos ante la tortura, la persecución y la muerte debió confrontar de manera decisiva las convicciones de Saulo. Aunque solo podemos especular sobre esto, lo que está fuera de toda discusión es que la conversión de Pablo cifra el propósito de la conversión de cada creyente. Esto es, usarnos como instrumentos del Evangelio, como dice Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16. Pablo lo tenía claro, nunca dijo haber sido llamado para la salvación, decía haber sido llamado para el servicio. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, donde Pablo dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, el texto original dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en la diaconía, en el servicio. De forma muy general, un instrumento es cualquier objeto utilizado como un medio para lograr un fin, y el fin de una vasija de barro siempre será servir como recipiente o depósito. Obviamente, esta figura no era propia de Pablo, el Señor Dios ya lo había usado allá en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, versículo 6, donde dice, ustedes son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Pero a la luz del texto que nos ocupa, un vaso de barro tiene cuando menos 3 cualidades inherentes y les invito a considerar cada una de ellas. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este texto, debemos recordar que la relación del apóstol San Pablo con la iglesia de Corinto fue una relación singular. Él fundó la iglesia, pero en algún momento dentro de la misma iglesia surgieron opositores al ministerio de Pablo. Había un espíritu sectario. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y Pablo dice con ironía, y hasta algunos dicen que son de Cristo. Y lo dice con ironía porque es absurdo que algunos dijeran que eran de Cristo cuando todos somos de Cristo, o al menos debemos serlo. Era una situación difícil, lo que dio lugar, como veremos después, a una nutrida correspondencia en la que el apóstol San Pablo se vio la necesidad de tratar de atender los males que veía en la iglesia. Y de pronto habla del sufrimiento del cristiano, de la persecución, de la tribulación, de la angustia, y recuerda a los creyentes que somos objetos de barro donde Dios ha puesto un gran tesoro. Cuando habla de nosotros como objetos de barro, señala 3 cualidades de esta clase de instrumentos. La primera de ellas es su insignificancia. En círculos esotéricos del judaísmo, es decir, en los círculos cabalísticos, una vasija de barro siempre es símbolo de un tesoro oculto. Pablo utiliza la misma figura para puntualizar lo valioso que era el contenedor, lo más valioso que era el contenido más que el contenedor. Al describir al creyente como una vasija de barro, no lo veía como un instrumento valioso en sí mismo, sino como algo de poco valor cuya función era precisamente guardar el tesoro. Esto es interesante porque nadie puede dudar de la influencia del apóstol San Pablo en el desarrollo del cristianismo. Este hecho es reconocido no solo por los cristianos, sino también en el mundo judío. Una fuente judía dice que el cristianismo empezó a propagarse y a convertirse en una potencia formidable mucho después de la muerte de su fundador, cuando sus discípulos, gracias a la influencia de Saúl de Tarsis, se dispusieron a divulgar el evangelio entre los demás pueblos. Obviamente la influencia de Pablo
no se limitó a su trabajo como evangelista o como pastor o como misionero, trascendió en sus propias enseñanzas. La singular relación de la iglesia de Pablo, de la iglesia de Corinto con Pablo, dio lugar a un nutrido intercambio epistolar que enriqueció al cristianismo con figuras, con descripciones, con enseñanzas que siguen vigentes para los creyentes de todos los tiempos y nos recuerda a final de cuentas nuestra vocación fundamental, que es ser instrumentos de la salvación de Dios. El término, tanto en la lengua del Antiguo Testamento como en español, la palabra instrumento describe todo aquello que sirve para un uso o para un fin determinado. Dependiendo del propósito, los utensilios son producidos con los materiales adecuados para tal fin. Pero el propósito de una vasija siempre será servir de contenedor. Lo verdaderamente importante era el contenido, al que Pablo describe como un verdadero tesoro. ¿De qué tesoro estamos hablando? La respuesta se encuentra en los versículos previos. El tesoro del Evangelio de Jesucristo, según a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Esto me hace recordar las palabras de John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, quien dice que el mayor don del Evangelio es Dios mismo. Que el mayor regalo que Dios nos da en el Evangelio es Él mismo, a través de su Hijo, a través del Padre, a través de la obra del Espíritu Santo. Pero el mayor don es ese. Hoy en día, hermanos, estamos casi acostumbrándonos a escuchar que el propósito de la venida de Cristo fue satisfacer nuestros caprichos, nuestros intereses, nuestras nimiedades, y la verdad es que alguien que no entienda que el mayor don que Dios nos da con el Evangelio es Dios mismo, no puede entender el Evangelio. Alguien que no se asombre por la grandeza, por la hermosura, por el amor de nuestro Dios, entonces, hermanos, ya no le va a asombrar nada en este mundo. Entonces, para Pablo era claro que el tesoro era el Evangelio, aunque es evidente que en el texto, pero lo que es evidente en el texto no lo ha sido tan claro en toda la historia cristiana. Como es sabido, la Reforma surgió como un airado reclamo contra el tráfico de indulgencias con el que el clero financiaba diversos proyectos. Según la teología católica de las indulgencias, es decir, la remisión del castigo temporal del pecado, esos méritos se toman de los méritos infinitos de Jesucristo, los superabundantes méritos de la Virgen y de los santos. Eso dice la teología católica. Pero Martín Lutero lo tenía claro y en sus 95 tesis dice: el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de Jesucristo. Y la teología católica es muy rara porque dice que Cristo en la cruz pagó por el castigo, pero no por la culpa. Dice: Dios ya no lo va a castigar con el infierno, pero usted es culpable y entonces tiene que pagar, y entonces tienen el purgatorio. Si usted va al templo de San Francisco aquí en el centro, si mal no recuerdo, a mano derecha hay una representación del purgatorio hecha en barro, donde están hombres, mujeres, curas, obispos, figuras de todos esos, y San Francisco sacándolos del purgatorio. Ese es el pensamiento católico. Si usted me pregunta, la Biblia no dice una palabra sobre el asunto, no dice nada, o sea, es un invento humano, pero a final de cuentas muy conveniente porque es un buen negocio. Es una especie de pollo loco, en donde el alma no está sobre la brasa, está recibiendo el calorcito nada más, pero puede durar miles de años allí. Y entonces, a través de las indulgencias, la idea era vender el perdón, era un perdón contractual. Debemos ser honestos. La teología católica siempre dijo, pero está condicionado al verdadero arrepentimiento.
Pero ese detalle pequeño lo omitían los vendedores de indulgencias. Decían, no, con esto es suficiente para que puedas ganarte la salvación. Esta es la afirmación más poderosa y más hermosa de las 95 tesis, porque nos recuerda lo que Pablo dice en el texto, que el tesoro es el Evangelio de Jesucristo, que el creyente es simplemente un vaso de barro donde el tesoro se encuentra guardado. Dado que Pablo habla en el mismo contexto del resplandor de la luz del Evangelio y la gloria de Jesucristo, algunos intérpretes piensan que su figura era una lámpara de barro cuya función consiste en llevar la luz. Obviamente, existe una gran diferencia entre un tiesto inanimado, un pedazo de barro, y una persona dotada con sentimientos, con carácter, con voluntad. Pablo pregunta en la carta a los Romanos, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 20. Esto significa que tenemos que aprender a tomar muy en serio la gracia de Dios y dejar de tomarnos en serio a nosotros mismos. Es decir, pensar que somos importantes. Hermanos, el día de ayer platicaba con el hermano Javier Hernández. Él tiene una historia interesante. Dice que un día fue a la iglesia por donde él vivía y conoció a la hermana Mari. La hermana Mari tenía 16 años, él tenía 20. Y dice, yo supe que era la mujer de mi vida. Dice, y ella se casó a los 16. Dice, así. Dice, pero me invitaron a predicar en su iglesia, una iglesia pentecostal. Dice, y ya no me dejaron volver a mi iglesia. Dice, me dijeron, no, quédate para que prediques. Ya lo hicieron predicador allí y estuvo varias décadas sirviendo allí. Y dice, pero he visto con tristeza, dice, que este grupo en particular ha empezado a poner énfasis en la idea, dice, y es el evangelio que venden, de que Dios te ama tanto que cual sea tu problema, Dios lo va a solucionar. Que Dios te llama para vivir en una esfera de cristal. Si tu marido es vicioso, Dios lo va a cambiar. Si tu hijo es drogadicto, Dios lo va a cambiar. Si eres pobre, Dios te va a enriquecer. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Y dice, y hay gente que va como las palomillas, van contra el foco hasta que terminan quemándose, cuando descubren que pasa todo lo contrario, que su vida se les complica cuando creen en Cristo, que empieza a tener pruebas, a tener dificultades. Y dice, y es triste ver la desilusión de esas personas con el Evangelio, pero no con el Evangelio de Cristo, con un Evangelio de ofertas, de ofrecimientos, que te ofrece la gloria, la profecía, la liberación del infierno, de la gran tribulación, sin el seguimiento, sin la negación del yo y sin la imitación de Jesucristo. Dice, es un Evangelio barato, que le atrae a multitudes, pero termina vacunando a la gente contra el Evangelio. Dice, a final de cuentas, cuando yo vi que la línea iba por allí, dice, yo no puedo permanecer aquí. Estuvo luchando varios años contra eso y a final de cuentas dijo, esto no es para mí, o sea, yo necesito volver al Evangelio de Cristo. Al Evangelio de Cristo. Decía una pareja, lo había comentado, de la iglesia Estrella de Belén, de la Ciudad de México. Dice, nacimos en esta iglesia, crecimos aquí, pero pronto sentimos que nos hacía falta algo y salimos de nuestra iglesia, anduvimos buscando y fuimos a parar a una iglesia que predica guerra espiritual y nos metimos en eso. Dice, empezamos a ver cosas que antes no veíamos en la casa, a sentir cosas que no sentíamos, a oír cosas que no oíamos. Dice, y nos dimos cuenta que nos metimos entre las patas de los caballos. Si andas hablando del diablo todo el tiempo y está en tu cabeza, pues le estás abriendo la puerta. Y dice, y tuvimos que volver a nuestra vieja iglesia conservadora, porque al menos sabíamos algo, y es que el Evangelio de Cristo nunca iba a dejar de ser predicado allí, jamás. Es una iglesia pequeña o grande, antigua o más moderna, pero una iglesia que predique el Evangelio de Jesucristo.
Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Pablo habla de los creyentes como instrumentos de barro y utiliza esta figura para destacar nuestra fragilidad. Los sitios arqueológicos, hermanos, suelen poseer abundantes depósitos de restos cerámicos que resultan de utilidad para los expertos. Sirven para datar los asentamientos, identificar la cultura que los produjo, evaluar su grado de desarrollo, identificar posibles influencias de otras culturas, etc. Pero es claro que un objeto de cerámica nunca será de la durabilidad que tiene, por ejemplo, un instrumento de metal o de piedra. El barro es frágil por naturaleza. El libro de Daniel representa con esa figura la fragilidad de los logros humanos, la fugacidad de la gloria humana. Narra que Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador cuyo contenido olvidó porque agitaba su corazón entre el temor y la ira. Dice Daniel capítulo 2, traído a la presencia del rey, Daniel recordó al rey su sueño en el que vio una gran estatua hecha de bronce y de metales preciosos cuyos pies eran de hierro y de barro. Esta figura fue pulverizada por los elementos, fue pulverizada por una gran roca no cortada por mano de hombre. Daniel le explicó que los diferentes elementos de la estatua representan reinos humanos y la gloria de ellos, cuyos pies en parte eran de hierro y en parte eran de barro, es decir, eran endebles por naturaleza. Pero la fragilidad humana no se manifiesta únicamente en los efectos de la propia naturaleza, en sus logros imperecederos, se manifiestan especialmente en sus causas, en la condición mortal del hombre. Pablo habló repetidamente de esta realidad. Describe al cuerpo como una tienda de campaña, como un tabernáculo, cuya morada temporal se va deteriorando, dice 2 Corintios 5:1, y señala que su deterioro radica en parte a la propia naturaleza de la vocación cristiana. Pablo dice: nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, en desvelos, en hambres. Servimos con pureza, conocimiento, constancia, bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, con honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero siendo tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos como desconocidos, como moribundos pero todavía con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, y como si no tuviéramos nada, pero teniéndolo todo, dice 2 Corintios 6 del 4 al 10. Esto ha sido, hermanos, un signo de la vida cristiana a lo largo de los siglos. Bonhoeffer, un pastor luterano que se opuso al régimen nazi, pasó 2 años en prisiones y en campos de concentración, donde salió para ser ejecutado por orden directa de Hitler apenas 27 días antes de la rendición de Alemania. Alemania se rindió el 8 de mayo del 45, entonces Bonhoeffer fue colgado en la primera semana de abril. Durante su cautiverio escribió un poema llamado ¿Quién soy? Es un poema intenso, donde dice: ¿quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda con calma, alegría y con firmeza, como el propietario de su hacienda. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con los guardianes con libertad, de forma amistosa y con franqueza, como si yo fuera quien mandara sobre ellos. ¿Quién soy? Me dicen también que llevo estos días de desgracia con equidad, sonriente y orgulloso, como si estuviera acostumbrado a ganar. ¿Soy en verdad que me dicen, o soy lo que yo mismo sé que soy, sin sosiego, con nostalgia,
enfermo, como un pájaro en su jaula, luchando por respirar, como si unas manos atraparan mi garganta, ansioso por ver colores, flores, el cántico de los pájaros, sediento de palabras amables, de veracidad, temblando de rabia ante el despotismo y la humillación intolerante, agitándome en espera de acontecimientos, temblando impotente y pensando en amigos lejanos, triste y vacío al orar, al pensar, al actuar, débil y preparado para decir a Dios todo esto. ¿Quién soy? ¿Este o el otro? ¿Soy una persona un día y mañana otra? ¿Soy las dos cosas a la vez? ¿Un hipócrita ante los demás y ante mí mismo? ¿Un despreciable, angustiado, enfermizo? ¿O hay algo dentro de mí que es todavía como un ejército vencedor que huye en desorden de la victoria ya conseguida? ¿Quién soy? Se burlan de mí estas preguntas solitarias. Quien quiera que sea, tú lo sabes, Señor, porque soy tuyo. La última vez que cité este poema, estaba aquí Natalie, la hija hermana Carmelita Salazar, y estaba Matías, su esposo. Su esposo es de Stuttgart, es un alemán. Y se conocieron, se enamoraron, se casaron. Ahora Nati vive en Alemania. Interesante, porque él creció en la antigua República Democrática de Alemania, la Alemania comunista. Y dice: mis abuelos eran cristianos, pero mis padres dejaron de ir a la iglesia por razones de seguridad personal y crecimos sin noción de religión. Y entonces conocí una chica mexicana que a un alemán, nacido en la cuna de la Reforma Protestante, pues lo lleva al Evangelio. Y entonces oyó Matías este poema, lo buscó en alemán y empezó a llorar. Y dice: alguien que pueda decir esas palabras tiene que estar muy cerca de Dios. Y era cierto. Bonhoeffer era como usted y como yo. Era frágil, era vulnerable, tenía pensamientos que le hacían cuestionar muchas cosas. Y decía: pero quien quiera que sea, tú lo sabes, Señor, porque soy tuyo. Esta última frase es de Lutero. Bueno, más que de Lutero, de su confesor, el padre Johann von Staupitz, el abad de su monasterio. Cuando él estaba en su lucha contra la depresión espiritual, le dice su confesor, le dice: cuando toques fondo y ya no sepas más qué esperar o qué decir, solo dile al Señor: sálvame porque soy tuyo. Sálvame porque soy tuyo. Sálvame porque soy tuyo. ¿Y cuántas veces tendremos que decir esas palabras? Señor, sálvame porque soy tuyo. Hay una tercera y última enseñanza. El apóstol usa la figura de la vasija de barro para hablar de nuestra utilidad. A pesar de su insignificancia y fragilidad, todos los instrumentos de barro son hechos para servir. Son objetos con vocación. De hecho, se puede decir exactamente lo mismo del hombre, de quien la Biblia dice es un puñado de barro al que Dios formó, vivificó y le dio un oficio. Nuestro oficio en el mundo es ser siervos de Dios. Es la vocación fundamental con la que Dios ha dotado a todo hombre. Los sabios de Israel dicen que al estar formado de tierra y aliento divino, el hombre fue creado como un ser espiritual y terrenal, hecho de cielo y de tierra, y con un llamado esencialmente relacional que apunta a las tres relaciones que venimos a desarrollar este mundo: con Dios como siervos, con el prójimo como custodios y con la creación como mayordomos. Hace años, hermanos, estaba aquí en Querétaro el hermano, voy a recordar su nombre, el hermano Jones,
Gary Jones, quien colaboraba en el campo de Querétaro, tocó puertas en todas las colonias de Querétaro, un hombre que gracias a Dios está de regreso en el país, está en Puebla, haciendo un trabajo pastoral y misionero allí. Bueno, en alguna ocasión vino uno de sus hermanos carnales y un día le pregunté a su hermano: ¿dónde está tu hermano? El hermano Jones. Y me dice su hermano: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y le digo: Caín, eres un Caín. Hermanos, el llamado del creyente con Dios es como siervos, con el prójimo como custodios y con el mundo como mayordomos. Pablo ilustra nuestra vocación como humildes objetos de barro, una lámpara fabricada para aportar luz, un tiesto que puede contener agua, vino o alimentos o incluso un tesoro, pero un objeto de barro es un instrumento pasivo, inanimado, mientras que el hombre está dotado de sentimientos, de carácter, de voluntad, lo que apunta a la necesidad de hacer la obra de Dios en una sujeción consciente. El día de ayer, hermanos, cuando veníamos del Congreso, platicaba con hermano Javier, volamos en el mismo avión, y me decía, cuando yo iba a la iglesia donde predicaba, y los hermanos iban a congresos, hombres y mujeres regresaban con la idea de imponer manos, de ungir, de sanar, de declarar. Dice: yo estuve en este congreso y ¿qué aprendí? Que debo ser humilde, que debo orar, que debo entregarme a Dios, que debo obedecer su palabra, que tengo que tener en mi vida bien establecido el señorío de Jesucristo. Dice: no voy a regresar a la iglesia a ungir, a declarar, a imponer manos, a poner aceite, sino a tratar de vivir a la altura de la vocación a la que Cristo me ha llamado. Se trata de eso. Pablo cifra la esencia del servicio cristiano en 3 grupos de cualidades que Dios da a sus siervos. Servimos con pureza, conocimiento, constancia, bondad, en el espíritu, en amor sincero, con palabras de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas. Pablo incluye esta declaración materiales para toda una serie de sermones, pero hermanos, vamos a limitarnos a ver el significado de sus palabras. Primero menciona 4 cualidades mentales imprescindibles en el servicio del reino: pureza, conocimiento, constancia y bondad. ¿Saben, hermanos? Hay personas que pueden ser celosas de lo que creen, pero no bondadosas. A Felipe II le debemos que el Evangelio haya llegado hace 160 años a México. Hay quien dice: no, lo trajeron los misioneros. Bueno, trajeron el catolicismo, no el Evangelio de la gracia. En Querétaro casi 60 años apenas, al menos los bautistas, ¿no? Mis hermanos metodistas están hace 150 años, pero es una iglesia en 150 años, hermanos. El que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, hay que aprender. Bueno, Felipe II le escribió al Papa y le dijo: daría 2 veces mi vida, 10 veces mi reino, con tal de conservar a las Españas católicas, porque no pienso ni seré rey de herejes. Decía: si queman a uno de mis hijos en una pira por ser hereje, yo llevaré el primer leño. Era un hombre celoso de su fe, pero no era benigno, no había bondad en su corazón. Era, si es necesario, quemar, matar, torturar. Hay que hacerlo en el nombre de Cristo. Imagínese usted.
Bueno, habla de estas cualidades, pureza, conocimiento, constancia, bondad. Lo que tiene varios significados en el Nuevo Testamento significa, en cuanto a pureza, castidad sexual, inocencia respecto a pecados ajenos, integridad moral. Conocimiento es conocimiento primero de Dios, que se pone por obra. Como bien se ha dicho, el fin del conocimiento es la conducta. Esto decía Matthew Henry. Matthew Henry dijo: escuchar sermones y predicarlos también es peligroso. ¿Por qué? Porque no podemos fingir inocencia. Tú sabías lo que yo quería. Tú sabes lo que yo quiero. Conocimiento es conocimiento de Dios. Longanimidad, la constancia y la capacidad de soportar a las personas, aun cuando estén equivocadas o resulten insultantes. Benignidad, que es la simpática amabilidad y dulzura de temperamento hacia los demás, que se sostiene a gusto, es decir, no se hace a la fuerza. El segundo grupo de cualidades necesarias para el servicio del Evangelio es de orden moral, en el Espíritu Santo, en amor, con palabras de poder, con palabras de verdad, con armas ofensivas y defensivas. En suma, como decía John MacArthur, al usar personas frágiles y prescindibles, Dios deja en claro que la salvación es resultado de su poder y no da ningún poderío a sus mensajeros terrenales. El gran poder de Dios supera y trasciende a la vasija de barro. La debilidad del mensajero no ve al instrumento, pero no va en detrimento del mensaje, sino que es esencialmente una transmisión exitosa. Cuando, hermanos, estamos conscientes de que solo somos instrumentos, que la gloria es de Dios, que el propósito del mensaje es Él, entonces podemos cumplir con nuestra vocación. Como conclusión, en 1935, trabajos de reacondicionamiento de la ribera del río Bangkok hicieron necesario la destrucción de un viejo templo budista y trasladar la estatua de un Buda que se encontraba allí a otro lugar. La estatua fue llevada bajo un cobertizo de lámina, donde permaneció 20 años. Era un Buda feo, estaba hecho de barro, cubierto de pintura dorada, pero como era inimaginable destruirlo, se decidió llevarlo a otro templo. Cuando la tarea, hermanos, empezó de trasladar ese Buda a otro templo, vino una lluvia torrencial que dejó al Buda en un charco y la gente corrió para sus casas. Al otro día volvieron al lodazal para seguir con la tarea de trasladar al Buda, y resultó que el barro se había agrietado y había un brillo metálico debajo del barro. Un sacerdote budista llegó, empezaron a retirar la capa de barro y se descubrió que era una estatua de oro puro recubierta con barro, para esconderlo a los ojos codiciosos. Es el Buda de oro macizo más grande del mundo. Mide 4 metros 60 centímetros, pesa 5 toneladas y se encuentra en un templo de Wat Tramit en Bangkok, y es conocido simplemente como el Buda de oro. En la tradición budista se dice que esa imagen representa al Buda de oro que todos llevamos por dentro, que hay un Buda de oro allí esperando salir, ese ser luminoso y dorado que tenemos que dejar salir entre las capas de barro que nos cubre el andar de la vida. Pablo es esta figura, pero llegó a la conclusión contraria. Tenemos estos tesoros de barro para que la excelencia sea de Cristo
y no de nosotros. El Buda de oro no somos nosotros. Si mirares los pecados, dice el salmista, oh Señor, ¿quién permanecerá en pie? Hay cosas de nuestra vida, de nuestro carácter, que si no nos gustan a nosotros, imagínese usted a un Dios santo. Pero solo Dios nos puede amar, y por eso le damos gracias. Por eso Pablo decía, tenemos este tesoro. El tesoro no somos nosotros somos la vasija, para que la excelencia sea de Cristo y no de nosotros. Sabía que el verdadero tesoro es el Evangelio de Dios, depositado en frágiles vasos de barro, pero una cosa es saber nuestra fragilidad y otra experimentarla. Una cosa es saber, por ejemplo, que hay padecimientos médicos que son sumamente dolorosos, y otra es experimentarlos. Una cosa es saber que un día vamos a perder a nuestros seres amados, y otro día vamos a perderlos verdaderamente. En la semana estaba viajando en un autobús, y por alguna razón una muchachita, tendría unos 16 años, me dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Dice, ¿a qué se dedica? Le dije, soy pastor de una iglesia, y hizo cara de asombro. Y dice, ¿en su trabajo hay cosas que le hayan asombrado? Le dije, emocionalmente sí, conceptualmente no. Emocionalmente sí, para bien o para mal. Cuando una persona hace algo que no debe hacer, sí me impacta emocionalmente. Conceptualmente no, porque no puedo esperar nada bueno de la naturaleza humana. Emocionalmente sí, cuando veo un hecho prodigioso de Dios. Conceptualmente no, porque sabemos en qué Dios creemos. A final de cuentas uno termina diciendo, pero como dijo el apóstol, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Eso no va a cambiar, pero emocionalmente sí. Nos maravillamos, glorificamos a Dios por lo que es, por lo que hace, etc. Bueno, transportamos un tesoro incalculable, y aún así, como dice Pablo, podemos estar atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. En otras palabras, mostrar ciertas evidencias de crisis espirituales. El mejor ejemplo de esta realidad lo vemos en Pablo mismo. El capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios da fe de esta realidad. R.C. Sproul, un reconocido predicador reformado que ya está con el Señor ahora, habla de esta paradójica realidad en su reflexión titulada La noche oscura del alma. Escuche con atención, porque son las palabras de un hombre de Dios. Dice, este fenómeno describe una enfermedad de la que grandes cristianos sufrieron de vez en cuando. La enfermedad que provocó que David empapara con lágrimas su cama, y que le ganó a Jeremías el apodo del profeta llorón. La melancolía fue la enfermedad que tanto afligió a Martín Lutero, que amenazaba con destruirle. Esto no es un ataque ordinario de depresión, sino una depresión que está ligada a una crisis de fe, una crisis que viene cuando se siente la ausencia de Dios, o se da lugar a la sensación de ser abandonados por Él. La depresión espiritual es real y puede ser grave. Nos preguntamos cómo una persona puede experimentar tales altibajos espirituales, pero lo que sea que lo provoque no lo aparta de la realidad. La fe no es una acción constante, se mueve, vacila. Nos movemos, dice la palabra, de fe en fe, y en tanto podemos tener periodos de duda cuando gritamos, creo Señor, ayuda a mi incredulidad. Podemos pensar también en la noche oscura del alma, que es algo completamente incomprensible o incompatible, o pensar que es incompatible con el fruto del Espíritu, no solo de fe, sino también de gozo. Una vez que el Espíritu Santo ha inundado el corazón de un creyente con gozo indescriptible, ¿cómo puede haber lugar para tal obscuridad? Es importante que distingamos
entre el fruto espiritual del gozo y el concepto cultural de felicidad. Una criatura puede tener gozo en el corazón mientras tiene depresión espiritual en su cabeza. La alegría que tenemos nos sostiene durante esas noches oscuras y no ahoga la depresión espiritual. El gozo del cristiano es un breviario de los altibajos de la vida. En la segunda carta a los Corintios, Pablo encomienda a los lectores la importancia de predicar y comunicar el Evangelio, pero a través de eso recuerda a la iglesia que somos un tesoro, que tenemos un tesoro recibido de Dios, un tesoro que no está contenido en vasos de oro o de plata, sino de simple barro. En síntesis, Pablo no exhibe su fragilidad para justificar sus errores o incongruencias. Recuerdo a un predicador, no sé si era pastor, pero predicador cuando menos, que tenía a su esposa y visitaba a varias hermanas. Y entonces un grupo de pastores, de diáconos, se juntaron y le dijeron: hermano, la palabra de Dios dice que solo puedes tener una mujer. Dice: no, yo estoy de acuerdo con eso, pero no dice que no puedas tener otras novias. Vaya, imaginen qué creativo, ¿no? Qué creativo. La verdad es que Pablo nunca exhibió su debilidad para justificarse, para decir: soy débil, soy pecador, soy carnal. Tampoco describe su debilidad por masoquismo, mucho menos para desalentar a los creyentes. Lo hace justamente para todo lo contrario, para que recordemos dónde está nuestra verdadera fortaleza. Y Pablo dice: para que se vea que tal sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Una vez más, hermanos, somos frágiles. Y decía un querido consiervo, el hermano Javier Barrera, decía: los pastores podemos caer en la tentación de usar a Dios para huir de Dios. Es que estoy visitando, es que estoy predicando, es que estoy preparando el sermón, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la Biblia. Y decía: usamos a Dios para escapar de Dios. ¿Y qué diríamos de alguien que no se dedica al ministerio y tiene que ganarse la vida de la manera que se la gane y luchar por su tiempo para estar en comunión con Dios? Pero yo creo que sigue vigente, y termino con esto, el consejo del doctor Martin Luther King, quien decía, a lo largo de los años, él era pastor, hijo de pastor, decía: he descubierto que para un cristiano no hay mejor desayuno que un pedazo de Biblia cruda, para buscar a nuestro Dios, para oírlo hablar y para hablar con Él. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar que somos eso, recipientes frágiles, para que la excelencia sea tuya y no de nosotros. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.